Hola, hola, muy buenas tardes, amigas y amigos de Mujeres de Peso. Esperamos que todos estén muy bien en sus casitas este domingo, primer domingo de mayo, señores, ya el mes de las madres, un mes donde tenemos también un día feriado que se celebra mañana. Así que me imagino que ustedes están tranquilitos porque mañana no hay que ir a trabajar. Así que esperamos que estén con muy buen ánimo, muy buena energía en sus casitas para recibir todo el contenido que hemos preparado para ustedes hoy en Mujeres de Peso. Les doy la bienvenida, como siempre, a mi compañera, amiga y hermana Patria Reyes, que hoy vinimos un poquito combinadas, señores. Raras veces esto pasa. ¿Cómo está usted? Hola Lilian, qué bueno que te siento de buen ánimo, te siento así, te veo bonita, esa cámara te toman la mejor versión de ti a nivel Me pone de bonita. belleza física, yo Gracias. te estoy piropeando. Gracias, Bueno, gracias. y saludando a nuestra audiencia que cada domingo se da cita con nosotras para conocer todo el contenido que le tenemos este primer domingo de mayo. Dicen que las primeras aguas de mayo hay que tomarlas, no sé, estos días han estado lluviosos en alguna parte del país, había anunciado vaguada, pero mi mamá siempre tenía la tradición que la primera agua de mayo, incluso se llenaban todos los contenedores que teníamos en la casa. Todos los jarros, vamos a decirlo Los coloquialmente, tanques, como se decía allá, cada jarrito, cada los cubetica, cada tanques, cosa. sí, Sí. y además uno salía a bañarse a las calles Claro. porque esa primera agua de mayo se asumía que era un agua bendita, era un agua que traía como la frescura de la primavera, del inicio del verano. Era un agua en la que la gente se regocijaba, salía, compartía y se guardaba en la casa para darle suerte a todo lo Sí. que venía a partir de ahí en el año. Así que yo lo recuerdo con mucho Yo agrado. también. Qué bueno me traes este recuerdo porque yo también, a mí me recuerda mucho eso a mi abuelo, mis abuelos, que se hacía eso también, esa agua bendita, incluso se tomaba. Y es parte, señores, qué bueno rememorar esas bonitas tradiciones que seguro todavía se preservan en algunos lugares del país, pero que quizá aquí en las ciudades, en la ciudad, en la metrópoli, no se hace, no se habla tanto de esto, pero sí en muchos campos quizá se preserva todavía esta tradición. Así es. Y bueno, y empezar también hablando de la celebración reciente del Día Internacional del Trabajo o del Trabajador y la Trabajadora. Este pasado viernes, bueno, el pasado jueves, celebramos a nivel internacional el Día del Trabajo y muchos temas con esta celebración de cómo encuentra el 2025 a la clase trabajadora. Muchas actividades, muchos debates, muchos análisis, mucho reconocimiento a quienes hacen la riqueza, sin embargo a quienes viven, muchos, la mayoría, en la inmensa pobreza. Así es que no lo voy a tocar más profundamente ese tema ahora porque vamos a compartir nuestra frase inspiradora de esta semana. Nuestra frase inspiradora es de la nadadora estadounidense Dara Torres, quien nos dice que nunca pongas un límite de edad a tus sueños. Me llega muy bien esa frase a mí porque en la medida en que he ido cumpliendo años, he entendido que hay muchas cosas todavía por lograr y muchos sueños todavía por realizar. Y creo que es una frase que nos invita a no frenarnos por la edad, a entender que hasta el último aliento podemos lograr cosas inmensas, maravillosas, y que tenemos que tener esa decisión de no decir que ya no puedo porque ya con esta edad que yo tengo. No, no, con esta edad que usted tiene, usted puede cambiar el mundo. Usted puede lograr cosas maravillosas, usted puede hacer cosas que inspiren a los demás. Entonces es importante que asumamos esta frase muy en serio. La Así verdad es que no hay límites para lograr, ni de edad para lograr nuestros sueños. Así es. Bueno, a propósito de lo que comentabas de la celebración del Día del Trabajador o Día del Trabajo, que como sabemos fue el pasado jueves 1 de mayo, pero se movió para este lunes, el feriado es este lunes, mañana, por eso probablemente a la mayoría de los trabajadores no les toca trabajar, a otros sí. Pero a propósito de esto, comentar que el gobierno pues anunció
un aumento salarial de un 25% para el sector de las zonas francas, de los industriales. El gobierno esta semana a través del Ministerio de Trabajo anunció un aumento de un 25% al salario mínimo nacional para los trabajadores del sector zonas francas industriales, un aumento que será aplicado en dos partidas, un 13% sería aplicado a partir del 1 de junio, del 1 de junio del mes entrante, y un 12% restante a partir del 1 de junio del próximo año, del 2026. Esto se trata de un incremento significativo y el mayor de la historia para los trabajadores y trabajadoras de la zona franca, que va en beneficio de la mejora de su calidad de vida, según dijo el ministro de Trabajo, Eddie Olivares. Un aumento que desde luego siempre es oportuno para estas fechas. Nosotros, como sabemos, quizás estos aumentos, uno dice, bueno, eso coloquialmente uno puede decir eso no da para nada, pero sin duda que de alguna forma puede aligerar un poco esa carga que tienen la mayoría de las familias en nuestro país, que como sabemos los gastos cada día se incrementan. Sin embargo, los salarios a veces, por más con aumentos que se hagan, este aumento es un aumento significativo porque estamos hablando de un 30%, o sea casi un 50%, pero hay que ver cómo esto se refleja en las familias de los trabajadores y trabajadoras que ganan un salario pues insignificante, sobre todo estos que ganan el salario mínimo. Bueno, así es. La verdad es que el Día del Trabajador nos llega con mucha desigualdad en los salarios, con mucha dificultad para conseguir empleos formales que nos den esas oportunidades que nos da la formalidad de tener remuneraciones mejores o también prestaciones o derechos adquiridos. Y hay que analizar muy bien lo que está pasando en nuestro mercado laboral, un mercado laboral también que ha ido integrando las nuevas tecnologías y las plataformas digitales, en las que también quienes trabajan en esta parte de plataformas digitales no tienen tampoco derechos adquiridos ni tienen seguridad social, y una gran cantidad de personas han tenido que incursionar en este tipo de empleos porque además es la única manera de tener sustento para sus familias. Hay que ver, Lilia, las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social. Empleos formales son 2.300.000, y de estas estadísticas vemos que mujeres son el 47% y hombres el 53%. Hay una brecha también en el trabajo formal con el tema de género. Siguen las mujeres estando mucho más relegadas a labores de la informalidad, muy ligadas a los pequeños emprendimientos, en el que también, como decía, ahí no tienen garantía ni de seguridad social ni de derechos adquiridos. Entonces, el empleo aquí en la República Dominicana es un empleo de muy baja calidad, muy precario en posibilidad de la gente sostenerse. Estamos hablando que el 66% de los empleos formales tienen salarios menores a 30,000 pesos, con una canasta familiar en casi 50,000 pesos, una canasta familiar básica, que no estamos hablando canasta familiar de ricos, sino una canasta familiar básica en casi 50,000 pesos, y una canasta familiar del primer quintil en los 36,000 más o menos, 35,000 pesos. O sea que la verdad es que a veces no sabemos cómo la gente está sobreviviendo en nuestro país. Mucha gente que han tenido que tener 1, 2 y hasta 3 trabajos para poder compensar ese gasto social, porque aquí nada está garantizado. O sea, a pesar de que tú tienes, vamos a decir, escuelas públicas, tú sabes lo que pasa. Para mandar nuestras hijas y nuestros hijos necesitamos mandarlo a una escuela en la que sí puede estar garantizada la calidad de la educación, y eso nos cuesta más pagar la energía eléctrica, nos cuesta más pagar cualquier situación de salud. El transporte. O sea que lo que claro, la gente... ese es el debate siempre, o sea, estos aumentos que se hacen, sin duda, tienen un impacto, y el gobierno pues lo
lo destaca como algo muy significativo, algo, y lo es, sin duda, pero sabemos que año tras año en el sector laboral se habla de que, o sea, quizás esta no es la solución. Esta no es la solución porque cuando tú tienes unos gastos que se incrementan constantemente, o sea, ¿cuánto tendrían que aumentarte? ¿Cuánto tú tendrías que ganar? Tú dices, ay, más del 60% de los trabajadores y trabajadoras ganando menos de 30,000 pesos, o sea, y con los gastos cada día, los costos de los servicios básicos, el costo de la vida, como decimos comúnmente, cada día pues en alza, o sea, y se quisiera como encontrar una solución a esto. El sector laboral y el sector empresarial siempre están en debates, pero la situación siempre de los trabajadores y trabajadoras es la misma. Siempre para esta fecha se habla de lo mismo, se hablan de unos que otros aumentos, pero no se ha logrado definir exactamente cuáles son las políticas que se necesitan o que se deben implementar para tener un mercado laboral donde los trabajadores y trabajadoras pues realmente puedan de alguna forma recibir salarios dignos o por lo menos que logren equiparar sus gastos con sus ingresos y que no tengan que recurrir a, como tú dices, 2 y 3 trabajos, porque la verdad que eso agota a cualquiera. O sea, son familias, son gente que sale, la mayoría de la gente aquí sale de la casa, si no es que tiene un trabajo de 8 o 12 horas, un solo, ganando 20 o 30 mil pesos, tiene que salir de uno para entrar a otro y viene llegando a su casa una persona que sale a las 6 de la mañana, a las 11 de la noche. Eso no es calidad de vida. Es así. Y peor el panorama cuando llegamos entonces a la edad de retirarnos y ese trabajo formal, no nos garantiza una vejez digna. Y entonces tenemos que hablar de otro tema que es vital para los trabajadores, para las y los trabajadores, que es el tema de las pensiones, señores. Y aquí yo quiero hacer un llamado a la reflexión. La verdad es que trabajamos muy duro, trabajamos toda nuestra vida en una parte o en otra, en la parte formal, y los que trabajan en la parte informal, y sin embargo no tenemos garantía de tener una vejez digna. ¿Por qué? Porque estos salarios no nos representan, no nos permiten tampoco tener una pensión que nos garantice por lo menos tener con qué sobrevivir, no vivir con calidad, sobrevivir. Y eso es algo que es muy triste cuando tú llegas a los 60 años, a los 65, a los 70, y tú no tienes garantía de que con ese trabajo, con esa dedicación al trabajo, por 30 años, por 40 años, tú no tienes una compensación. Así es que da mucha pena ver a las personas ya envejecientes, a veces rogar, a veces pedir por favor al gobierno que le ayude a tener una pensioncita o que le mejore las pensiones, porque las pensiones aquí son, la mayoría, son de 10,000 pesos. O sea, ¿para qué da una pensión de 10,000 pesos a un envejeciente? Una persona que ya necesita medicamentos, que necesita una alimentación adecuada, que necesita un techo. También muchos trabajadores se les hace imposible tener un techo a tiempo y vivir dignamente. O sea que es triste realmente cuando analizamos el día, la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, cómo nos encuentra este día. Bueno, antes de irnos a la pausa, ya tenemos que irnos a nuestra primera pausa, pero comentar rápidamente que Emma Polanco fue elegida como presidenta de la Cámara de Cuentas. Emma Polanco, como probablemente muchos de ustedes saben, fue la primera mujer en dirigir la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en ser rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el periodo 2018-2022, y ahora pues va a estar al frente de la Cámara de Cuentas. Esta es una información positiva que a nosotros siempre nos gusta destacar, los logros de las mujeres. Emma tiene 75 años y posee múltiples estudios en universidades nacionales e internacionales. Una mujer que sin duda pues nos representa dignamente. Vamos a ver cómo se desempeña allí en esta nueva función en esta Cámara de Cuentas. La felicitamos y celebramos este logro de Emma.
Bueno, Así a que felicitarla y desearle mucha suerte porque la Cámara de Cuentas no ha sido, como dicen en el lenguaje coloquial, un ao fácil. Bueno, recordamos ahí a Licelot Marte de Barrio, que sí. quizás fue la última persona que recordamos que logró algo en la Cámara de Cuentas. Claro, un espacio muy político y muy dominado por ella, que era muy política, pero vamos a desearle suerte a doña Emma Polanco. Así es que nos vamos a la pausa y al regreso tenemos una invitada de mucho peso, así es que no se muevan de ahí. En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Quién soy? Yo soy el encuentro entre culturas y esta casa también. Respira cultura en una nueva casa. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. No arriesgues tu hogar ni tu familia. La energía segura y legal es un derecho de todos. Detener el fraude eléctrico es iluminar el país. EDESUR, EDENORTE y EDEESTE. Aquí estamos de vuelta, amigas y amigos de Mujeres de Peso. La verdad es que este domingo sabe a gloria, porque sobre todo porque mañana nos podemos levantar un poquito tarde. Y nada más placentero que tú saber que el lunes, que regularmente es el día del corre-corre, tú vas a poder dormir un poquito más. Así es que mañana, que es el feriado del Día Internacional del Trabajador, dispuesto por nuestro gobierno, yo espero que ustedes la pasen muy bien. Mientras tanto, hoy tenemos una invitada de lujo, una mujer de mucho peso, que nos complace que esté aquí con nosotras hoy para hablar de un congreso que se realizará próximamente, el Congreso Latinoamericano de Estrategia. Y para hablar de esto y de otros temas, tenemos aquí
a nuestra amiga, la vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mi universidad. ¿Verdad? Que yo me siento muy feliz, tú también, Lilian, ¿verdad? Claro. Todo el que se graduó en la UAS sabe el orgullo que siente un guasiano de su casa, de su alma mater, de su universidad autónoma. Así es que le damos la bienvenida a la maestra Maribel Lorenzo Linares. Ella viene a hablarnos de la versión número 38 del Congreso Latinoamericano de Estrategia. Es un espacio de alto nivel donde se van a debatir temas muy importantes. Pero antes, déjenme leerle un poco la trayectoria de la maestra. Ella es una académica con sólida trayectoria en la UAS, es actualmente vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y ha sido electa anteriormente para ocupar el cargo de directora de la Escuela de Administración de esta facultad. Es coordinadora de la cátedra especializada y miembro del claustro menor desde el 2014. La maestra Lorenzo Linares tiene más de 25 años de experiencia docente y ha sido reconocida con el título de doctor honoris causa por la Universidad del Norte de Tamaulipas. Es miembro además de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia. Ahora sí, maestra, bienvenida a Mujeres de Peso, gracias por aceptar estar con nosotras. Muchas gracias, feliz y honrada de estar acompañada de dos mujeres de peso, como son Patria y Lilian. Gracias por la invitación. No, gracias a usted, maestra. Y comience hablándonos acerca de este Congreso Latinoamericano de Estrategia. Gracias por esta valiosa oportunidad. En esta ocasión tenemos la versión número 38 del Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia. En esta ocasión enfocado y como sede República Dominicana, para hablar sobre las estrategias que permitan el fortalecimiento de la competitividad y el desarrollo organizacional, específicamente con una mirada de futuro con temas como la innovación y el desarrollo sostenible. Es una edición que pretende durante 3 días, el miércoles 7 y jueves 8 de mayo, en nuestra sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el Paraninfo Ricardo Michel, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y luego tenemos también una movilidad el viernes 9 de mayo hacia el recinto UAS Santiago, para tener también oportunidad de ver junto a profesionales, a docentes, investigadores, estudiantes, que es una parte fundamental, y sobre todo empresarios que también van a ser parte, una mirada estratégica para el desarrollo también en la provincia de Santiago, que sea parte, y allí cerraríamos este evento de 3 días, un evento científico, académico, con alto valor, para buscar de manera conjunta la parte académica, empresarial y, ¿por qué no?, la parte de nuestros gestores públicos, este valor para trabajar juntos en el fortalecimiento para República Dominicana y Latinoamérica. Maestra, ¿cuáles son los temas más relevantes que se van a tocar en este Congreso? Básicamente tenemos elementos de la competitividad. El Foro Económico Mundial establece los ejes fundamentales de la competitividad y habla de manera esencial de la productividad en la parte de nuestras empresas y nuestras organizaciones. Y tenemos expertos que nos van a acompañar tanto en el ámbito local, las entidades y organismos que están vinculados a la competitividad, las academias, sobre todo nuestra academia, nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, y también invitados internacionales que vienen desde Costa Rica, desde Colombia, de Estados Unidos, de Uruguay, de Argentina, de México, de Honduras y de Ecuador, que estarán con nosotros viendo algunos modelos sobre la parte de productividad para las organizaciones y allí poder lograr que nuestras organizaciones y la parte académica también de esa mirada tan necesaria que ya venimos haciendo por años a la transformación que deben tener nuestras organizaciones para poder incrementar la parte de la productividad, volcados en la parte de la inversión tecnológica, de una mayor fuerza laboral por las competencias de mayor formación en ámbitos del uso de la tecnología y poder agregar más valor a lo que ya hacemos tradicionalmente, porque hasta ahora tenemos una participación, pero cuando vemos, en el caso de nosotros, el PIB normalmente está basado en elementos que no tienen ese impacto tan alto en elementos tecnológicos, se ha acabado mucho en lo tradicional, en los servicios, en la parte de turismo, que es parte también de servicio, en la parte agropecuaria, pero tradicional, y esto entonces no incrementa la productividad tan necesaria para el desarrollo de nuestro país y de parte de Latinoamérica, aunque muchos de los países que van a participar, algunos muestran índices más altos que nosotros.
Otro de los elementos fundamentales sería la parte de la formación, que ahí entra la academia, y el desarrollo humano. ¿Qué estamos haciendo con nuestro capital humano, que es la parte fundamental, para poder lograr colocarlo en esos niveles necesarios con las condiciones, la formación, la parte que se requiere para dar ese gran paso que necesitamos, obviamente acompañado de políticas públicas, de visión de las organizaciones, para poder dar ese gran salto? Porque una de las cosas que podemos ver reflejada, donde no tenemos todavía esa intención de poder llegar a esos niveles de fortalecer la competitividad, es la inversión que tenemos en I+D, en investigación y desarrollo. El 1% del PIB prácticamente es lo que está destinado a la parte de investigación y desarrollo. Entonces así es muy difícil que nuestros sectores puedan estar consiguiendo un mayor nivel de fortalecimiento de la competitividad o la parte de la productividad. Entonces tenemos que abocarnos a la innovación en los temas cruciales que fortalecen la competitividad. ¿Cuáles serían? Las tecnologías, obviamente, que estarían ahí, el sector de la energía, que es otro fundamental, y la parte del turismo, pero con mayor valor agregado, porque no podemos dejar de lado que nuestro país tiene unas competencias para la parte de turismo que tenemos que seguir explotando, y qué bueno, pero hacerlo para que podamos recibir una mayor retribución en función de los servicios que damos y la forma como hacemos ese turismo. Entonces son los elementos fundamentales que van a estar ahí, factores clave, hablar mucho del tema de innovación y esa vinculación, esa alianza entre la parte privada, la parte pública y las academias, porque es una parte donde la ciencia tiene que estar presente, desde el enfoque de los programas de formación, en qué estamos formando, qué necesitamos, hacia dónde conducir esa formación de nuestros jóvenes, y que sea de la mano justo con las organizaciones que van a necesitar de esta capacitación. Pensarlo a todos los niveles, al nivel de grado, que es lo que más hacemos, pero también en unidad continua y también en los niveles técnicos, porque se necesita a todos los niveles. Maestra, se habla mucho de competitividad, productividad, crecimiento económico, todo esto. Esto es a nivel muy macro, ¿verdad? Estamos hablando en términos macroeconómicos. Pero en el primer bloque nosotros hablábamos precisamente de que se celebró recientemente el Día de los Trabajadores en el país. Los trabajadores son el motor al final de la economía, o sea, el recurso humano. Las empresas funcionan con las personas. ¿Cómo se puede lograr traducir esa productividad, esa competitividad de la que llevamos tanto tiempo hablando, de la que los empresarios siempre hablan, pero que a pesar de que las empresas, de que la economía crece y de que las empresas tienen rentabilidad, eso no se traduce en precisamente ese trabajador que es ese motor de esa empresa? ¿Cómo lograr eso en esta economía donde tenemos más de la mitad de los trabajadores ganando más de menos de 30,000 pesos? En empresas que no podemos decir que no son rentables, porque tienen que ser rentables, porque el crecimiento económico está ahí. Así es. Me emocioné con la pregunta. Así es, y qué bueno que es un abordaje fundamental, porque no podemos hablar de fortalecer nuestra competitividad, que es justo basado en las personas, sin lograr aquella equidad en la parte de cómo se transfieren los beneficios, y ahí es donde tenemos también que dar el gran salto, y por eso hablaba de que tiene que ser una combinación de políticas públicas, de formación y de concientización de ese trabajo aliado entre lo privado, lo público y la academia, porque lo primero que tenemos que cerrar es esa brecha que existe entre la parte de la formalidad y la informalidad. No podemos permitir que nuestras organizaciones en un alto porcentaje estén operando bajo un nivel de informalidad, porque esto no permite las garantías para esas personas, que incluye muchas veces ese trabajador que muy bien celebrando ese día, pero que debe ser acompañado, una celebración de muchos otros elementos, porque en la parte del ingreso para nuestros trabajadores no es posible que esté en los niveles mínimos por debajo de la canasta básica. Entonces ahí empieza a decir, aquí hay en la ecuación hay algo que no está cuadrando. Exacto. Entonces tenemos que buscar la forma de que se puedan retribuir y compensar adecuadamente las personas que están trabajando, y que sean con elementos complementarios de garantía de su seguridad, de todo el aspecto de corto
y de largo plazo, pero sobre todo de una formación continua para que puedan tener más valor en lo que hacen y que esa transferencia de esos beneficios que tienen nuestras organizaciones pues sea realmente distribuida de la forma adecuada, que sería esa distribución equitativa muchas veces de la riqueza que generan nuestras organizaciones. Lo segundo es fortalecer esa empresa de la parte local, porque tenemos mucha inversión extranjera y ahí tenemos una gran, bueno, motivamos y qué bueno que el país tenga un clima propicio para inversión extranjera, pero ¿qué pasa? Que ese capital extranjero, los beneficios, entonces solamente deja la parte del salario que paga y algunos elementos mínimos y realmente ese capital con todo ese beneficio se va. Y es una parte que nosotros lamentablemente entonces escapa de lo que pudiera ser un desarrollo para nuestra República Dominicana, que es lo que queremos, que el desarrollo económico sea igual al desarrollo humano, con mejores condiciones, con mayor calidad de servicio, con mayores oportunidades para todos nuestros colaboradores. Entonces propicia la ocasión en esta recién celebrada fecha del Día de nuestros trabajadores y trabajadoras para que pensemos realmente en el valor tan importante de quienes realmente garantizan los resultados y son el soporte fundamental de esos beneficios que se tienen. Y si ganamos, bueno, ganamos todos, porque es un asunto de ganar, 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 porque la sociedad va a tener personas que van a estar más equilibradas, con mayor sentido en la parte del ser y de su cotidianidad. Va a ganar también la propia persona, porque va a tener unos ingresos y una garantía que le va a permitir mayor seguridad y sobre todo gana la organización porque favorece mucho al clima organizacional y va a ser más productiva por tener ese clima dentro de su organización. O sea que debe ser ese enfoque hacia darle el mayor valor y sentido de lo que representan los recursos humanos en las organizaciones. Maestra, este congreso va a hablar de estrategia y va a profundizar en el debate sobre lo que es la estrategia y a mí me preocupa mucho las estrategias que se están usando en el país, sobre todo en la parte de la formación de los recursos humanos. Vemos, por ejemplo, las escuelas públicas, vemos la misma universidad pública, cómo están preparando ese capital humano para lograr esa competitividad. Aquí hay sectores que han dicho incluso que no encuentran capital humano capacitado para ciertos sectores, pero sobre todo para el sector de la innovación. Entonces, ¿cómo vamos a afinar esa estrategia? ¿Qué debemos hacer como país? Porque la verdad es que, como decía Lila, la competitividad se ve como algo macro, pero no se ve en lo micro, o sea, no se ve en esa formación desde la etapa temprana, ¿entiendes? O sea, ¿cómo vamos a hablar de eso, de estrategia y esta parte formativa? Excelente pregunta, Patria, porque es parte de lo que tenemos que tomar en consideración. Las estrategias son pensadas de largo plazo y más allá, aunque tenemos una estrategia nacional de desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, que nos hablan de poder lograr objetivos donde cada país esté enfocado en lograr de manera conjunta este desarrollo, y la educación no escapa a esto, debe ser una educación de calidad. Y si podemos garantizar, que es la parte que debemos hacer, ese fortalecimiento de nuestros jóvenes en sus primeras etapas de formación, debe ser una parte de la inversión fundamental, pero hay que ver qué estamos logrando específicamente en esa inversión de la educación y nuestros programas. Qué bueno que tenemos ya una parte del presupuesto, de la parte económica, que está avanzada en cuanto a la cantidad que necesitamos, pero los programas deben estar acompañados precisamente de ese desarrollo para poder garantizar el fortalecimiento, a propósito de lo que establece el Congreso, pero sobre todo la garantía de dos elementos fundamentales que son competencias fuertes, que muchas veces estamos buscando desarrollar, pero también las competencias blandas en nuestros jóvenes, nuestros niños, que son los jóvenes que van a ir reflejando ya una formación en educación superior. Tenemos que hacer un esfuerzo porque nuestros jóvenes sigan atendiendo a la parte básica, que siempre será la parte de las matemáticas, pero para tener un análisis de los datos, de las diferentes situaciones que nosotros enfrentamos, y qué bueno porque tenemos invitados específicamente que son docentes con nivel doctoral en la parte de matemáticas, aunque está ya aplicado para el nivel de negocios a nivel superior, pero es justo para ver cómo nosotros tenemos que vincular
esa formación de los números, de la matemática, para luego poder analizar y tener datos específicos y verlo como ese aliado natural de cada decisión que tomamos, para que nuestros jóvenes despierten esas competencias que son competencias fuertes, de manejar muy bien el dominio de los números. Pero también está la parte de la comunicación. Tenemos que poder manejar nuestros jóvenes en todo el aspecto de la literatura, de las lecturas, de la expresión, de la forma de comunicación, y tenemos un desafío por la parte de la tecnología que muy bien puede ser utilizada, pero con la estimulación, me voy a la edad temprana, de la estimulación que tenemos con los dispositivos, que si bien nos atraen bastante por el sonido, los colores, los movimientos, deben ser buscando la forma de que desarrollen competencias para poder hablar, para poder escribir bien, que muchas veces hay estudios que están diciendo cómo se está impactando y cómo está tal vez afectando de manera negativa la forma de nuestros jóvenes por no tener que escribir como si hacemos nosotros antes y no hacer las lecturas que hacíamos nosotros antes para poder expresarse, porque es muy difícil que alguien que no haya leído lo suficiente, que no haya tenido la posibilidad de la conversación que permite expresión acompañada en todo el sentido que lleva, tanto de la parte de la voz como de la postura, los gestos, los movimientos, pueda hacerlo. Entonces hay una preocupación en esas formaciones, competencia dura de nuestros jóvenes con la tecnología, que debe ser para ayudarlos. ¿En qué sentido? También competencias duras, a que manejen mejor los idiomas, a que puedan auxiliarse de herramientas para poder tener traducción, para poder afinar muchas veces la parte auditiva con sonidos de los lenguajes que necesitamos, más allá del inglés, pues el mandarín, otro de los idiomas tradicionales que tenemos, el francés, que siempre ha estado en la formación. ¿Cómo lo hacemos competente para un mundo donde sean políglotas, no solamente bilingües, que manejen varios idiomas, y más en esa edad donde le permite todo esto? Y así llegan como jóvenes adultos o jóvenes, ¿verdad?, de esos adultos que van a la universidad con esas competencias básicas, fuertes, resueltas, duras, en cuanto a formación de números matemáticos, en cuanto a la parte de las letras, como le llamamos, o de ese lenguaje, pero también en el aspecto social y natural, porque tenemos que ser ahora, hoy más que nunca, más amigable con la naturaleza, más consciente de los elementos que tenemos en el ecosistema, y entonces ese acompañamiento social natural también debe ser fortalecido, pero todo esto, estas competencias duras tienen que ir acompañadas de las competencias blandas, indiscutiblemente. Tenemos que manejar mucho la flexibilidad, la adaptación, la inteligencia emocional, aquellos elementos donde los jóvenes sepan realmente. Me da mucha pena cuando a veces dicen, esta es una generación de cristal, porque ante cualquier situación se sienten vulnerados, son frágiles, lloran. Es falta de esas competencias, son esas competencias blandas que necesitan de formar el ser. Y luego la universidad, pues obviamente también sería la continuidad de esto, con sus diferentes laboratorios de tecnologías para simulación, para fortalecer esas herramientas tecnológicas que ya vienen, pues son jóvenes tecnológicos de nacimiento, y las competencias duras tradicionales que se le enseña con enfoque también matemático, como sería la especialidad ya directamente de las estadísticas, elementos de finanzas, elementos que tienen que ver con la administración, porque independientemente de las áreas donde vayan necesitan tomar decisiones, manejar recursos, planificar, y entonces esta formación de manera transdisciplinaria ayudará a que nuestros jóvenes sean realmente esa generación tan competitiva con una formación global como se necesita en estos tiempos. Bueno, maestra, tenemos que ir a nuestra segunda pausa, pero al regreso me gustaría que conversáramos precisamente de eso, de los cambios que usted ha notado, usted que tiene ya más de 25 años de experiencia como docente, los cambios que ha notado en la educación y también ver cómo es la participación de las mujeres. Bueno, vamos a nuestra pausa y volvemos en breve. En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
¿Quién soy? Yo soy el encuentro entre culturas y esta casa también. Respira cultura en una nueva casa. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. No arriesgues tu hogar ni tu familia. La energía segura y legal es un derecho de todos. Detener el fraude eléctrico es iluminar el país. EDESUR, EDENORTE y EDEESTE. Ya estamos de regreso, amigas y amigas de Mujeres de Peso. Gracias por continuar en sintonía con nosotras. Hoy estamos conversando con la maestra Maribel Lorenzo, quien es una destacada académica y ella es la vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, con más de 25 años de experiencia como docente. Y antes de irnos a la pausa, Maribel, le decía que me gustaría que conversáramos un poco sobre los cambios que usted ha observado en la población estudiantil a lo largo de estos años que usted tiene como docente, sobre todo enfocándonos en cómo ha sido la participación de las mujeres, qué tanto se ha incrementado la participación de las mujeres, por qué se interesan las mujeres hoy en día, por qué carreras. Así que háblenos un poco de eso a partir de su experiencia. Gracias, Lilian. En la parte de las estadísticas y los números, tenemos afortunadamente en nuestra facultad, y ha sido también algo extensivo para las carreras STEM, aquellas carreras de ciencias, de tecnología, un incremento en la participación femenina. De hecho, en nuestra facultad, pues los programas nuestros llevan un porcentaje del 68% de participación de mujeres y un 32% de los hombres. En este caso, distribuidos, no de manera tan igualitaria en cada uno de los programas, pero sí tenemos más mujeres haciendo estadística, que era una parte que anteriormente no gustaba mucho. Tenemos más mujeres estudiando y haciendo la carrera de economía, que también era parte de lo que nosotros anteriormente veíamos una participación más disminuida, y siempre hemos tenido una participación muy alta de mujeres en contabilidad, en administración, en la parte de mercadeo, de sociología, de trabajo social, de turismo, que son nuestras escuelas. Entonces tenemos una participación bastante buena en el término de las mujeres. Ese perfil se ha ido entendiendo porque
lamentablemente muchas veces teníamos la limitante de las mujeres por yo diría, la falta de educación de esa nueva masculinidad, donde también hay que involucrar más a los varones en el cuidado, en las responsabilidades de la casa y de los familiares, que era lo que limitaba más a las mujeres poder llegar a las aulas. Pero la universidad tiene, de hecho, un centro para atención y cuidado de los niños, una estancia infantil, para que nuestras estudiantes, mientras están en clase, puedan dejar sus niños y ser atendidos en esos horarios y ellas poder participar. Aún así, tenemos un desafío, que es una parte también interesante que hay que conectar, porque vemos que nuestras mujeres, que son mayoría en las aulas, no necesariamente están siendo mayoría en las organizaciones y sobre todo a los niveles de las posiciones de toma de decisiones, de la parte gerencial. Sí, como emprendedoras vemos que están creciendo y qué bueno, como nuevas empresarias, y eso también es bueno porque las mujeres en la parte de los negocios tenemos una forma particular de distribuir los ingresos, porque un alto porcentaje va destinado a la casa y a las necesidades de la casa, que no siempre es la misma prioridad por el tema de la formación muchas veces de los varones. Pero tenemos ese desafío. Tenemos muchas mujeres formándose, necesitamos que ingresen más varones, porque entonces esas mujeres también van a un mercado donde tienen que estar también con otros hombres que estén también formados y que entiendan mucho la realidad de su mundo, porque no es lo mismo una mujer que está formada también, que ya tiene un título y que tiene un ambiente profesional, si está acompañada de alguien que tal vez no tiene el mismo ambiente profesional, algunas cosas no la va a entender. Entonces tenemos que buscar ese balance y seguir abriendo esa participación para que las mujeres puedan estar entonces ocupando esos espacios en nuestras organizaciones y dándole también mayor participación en muchas actividades. Tenemos inclusive algunas políticas que bueno, que establecen un porcentaje para la parte, y qué pena que sea un porcentaje establecido por una ley, pero por lo menos una iniciativa que puede abrir para las mujeres, por ejemplo, que son microempresarias, en las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas. Hay una participación para las licitaciones de un 5% que vienen con una concepción especial para que sean participantes mujeres, las empresarias que sean propietarias de esas MIPYMES, para que puedan participar en la licitación. Pero bueno sería que se den las condiciones para que puedan no solamente un 5, sino mayor cantidad y las condiciones adecuadas para que ellas puedan estar ahí. Así que es un desafío interesante, sobre todo en nuestras áreas que estamos formando para las áreas de negocios, para que nuestras mujeres puedan tener esa participación de estar en los diferentes niveles y donde ya se propongan participar a través de lo que enseñamos en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Maestra, escuché hace poco al ministro de Administración Pública, justamente, hablar de que es necesario formar más profesionales con vocación de servicio, con visión humanista. Y yo pienso que la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha sido como la gran casa de ese tipo de profesional. Sin embargo, cuando vemos ahora mismo el tema de la competitividad y vemos todo el tema de la transformación en el sector público, vemos más estudiantes o profesionales de universidades privadas, quizá con más beligerancia o teniendo quizá más liderazgo en muchísimos procesos que se están abriendo. Y yo me pregunto, y le preguntaba en la pausa, ¿cuál es el rol de la UAS? O sea, ¿cuál debería ser ese? O sea, la UAS yo siento que debería tener una participación mucho más activa en la formación de esos recursos para todo esto que se está dando, todas estas transformaciones que está dando la sociedad. ¿Cómo usted lo ve? Tradicionalmente hemos tenido una cercanía o una participación un poco tímida en términos de las instituciones de Estado o de gobierno, y afortunadamente vamos avanzando en esa relación universidad-Estado. De hecho, tenemos varios acuerdos, convenios para la formación y capacitación de ese servidor público, y qué bueno que siendo dos instituciones, en el caso de la universidad, que su filosofía precisamente es una filosofía que va acorde a las filosofías de las instituciones públicas, podamos ser
el aliado natural para esa formación necesaria, y sobre todo porque yo como guasdiana, y ustedes que también son guasdianas, y todos los guasdianos sabemos que la parte distintiva mayor también de la universidad es que tiene esa capacidad de que nuestros jóvenes desarrollen esas capacidades humanas, de liderazgo, de entendimiento social de todo el entorno, junto con la formación y las competencias que reciben de sus áreas profesionales. Entonces, son como esa formación ideal para quienes van a ser servidores públicos, que es la parte donde nosotros tenemos que garantizar, porque estar en la parte pública es una transferencia de poder, pero ese poder debe ser para el servicio. Entonces, qué bueno que sean personas muy conscientes de esto. Entonces, ya se ha hecho ya tenemos varias gestiones trabajando cada vez más en el fortalecimiento y el acercamiento con esa parte de gobierno. De hecho, me permito hablarle directamente de la experiencia que está teniendo nuestra facultad, donde hemos tenido ya durante las últimas gestiones convenios con instituciones como el INAP y el MAP para poder formar servidores públicos en los diferentes niveles, a nivel de grado, a nivel de posgrado, en unas áreas técnicas, y de posgrado, por ejemplo, para aquellos que ya tienen una formación y que puedan tratar temas específicos, porque tenemos especialidades de gestión pública y gobernanza con salidas muy puntuales para manejar la gestión del talento humano en el sector público, que es muy distinto, tiene sus áreas distintas a la parte privada, para manejar proyectos específicamente de fondos que son gestionados con fondos públicos, para la transformación digital y la gestión de la innovación, que es muy necesaria también en la parte pública, y sobre todo para la parte también de las finanzas públicas, con ese enfoque que tienen de nuestros presupuestos, de esta contabilidad pública, ese presupuesto participativo. Entonces, sí se está dando cada vez más esa vinculación para que sea la universidad, y estamos trabajando y apostamos, en mi caso que estoy como vicedecana, apoyando siempre esos lazos que nos unan más para que el sector público vea en la universidad, como debe ser, la fuente principal de apoyo para formar a sus servidores públicos, y que podamos entonces poder contribuir a la sociedad con nuestra filosofía de formar y entregar ciudadanos preparados y competentes. Maestra, ya se nos acaba casi el tiempo, nos quedan unos 2 minutos. Quisiera que en ese tiempo usted dirigiera algunas palabras de motivación para los jóvenes, especialmente las mujeres, para motivarlos a estudiar en estas áreas que tienen gran potencial todavía, y que quizá muchas mujeres todavía, muchas jóvenes por ahí no saben, no se motivan a estudiar economía o estadística. No sé, diríjale algunas palabras de motivación a ellos. De manera breve, sé que el tiempo aquí nos limita, pero quisiera decirles sobre todo de nuestra facultad. Nosotros tenemos programas de formación como es ciencia de datos, estadística, tenemos trabajo social, tenemos economía, tenemos aduana y comercio exterior, que son programas únicos, que no existen, administración pública, que son únicos, no existen en otras instituciones. Venir a nuestra facultad a formarse les garantiza una colocación inmediata. Nosotros tenemos jóvenes que aún no terminan el programa, de hecho, que van por la mitad del programa y ya están siendo solicitados, que no tenemos dónde colocarlos, tanto de estadística, de trabajo social, como les mencionaba, los de sociología. Y estas no son las más demandadas son administración, contabilidad, mercadeo, turismo, pero sí es decirle, independientemente de la condición, lo primero es que se decidan por estudiar, que vengan a nuestra casa, a nuestra universidad, que reciban las orientaciones del lugar, y allí encontrarán el programa formativo que mayor se acomode a sus sueños, a su visión como profesionales, pero sobre todo que nosotros les estaremos colocando en las áreas adecuadas para garantizar ese desarrollo profesional de ellos como ciudadanos, y que en nuestra casa lo más importante que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo es que nuestros jóvenes pueden formarse sin comprometer su futuro económico, porque pueden formarse con unos niveles de ingreso que no son comprometidos, porque los costos de los créditos son prácticamente simbólicos, no tienen que pagar, tenemos acceso al almuerzo, a la cena totalmente gratuito, y lo más importante es un joven sin tener deudas que comprometan su futuro económico, y nosotros tenemos programas de calidad precisamente para ellos y para vincularlos y conectarlos como entes productivos en la sociedad dominicana. Así que le esperamos en nuestra universidad y en el Congreso 7, 8 y 9 de mayo.
Así es. Excelente. Bueno, gracias maestra Maribel Lorenzo Linares por acompañarnos este domingo, por traernos tanta información importante, muchos temas que se nos quedan, pero que volveremos a tratar con usted en otra oportunidad. Y a ustedes las gracias por sintonizarnos cada domingo aquí en Canal del Sol. Bye. Bye.